experimentar su presencia una vez más. Qué hermoso es poder venir a la casa de Dios y poder experimentar un toque de su Espíritu Santo. Puede tomar sus asientos, iglesia. Qué hermoso es poder venir a la casa de Dios, amén. Qué privilegio es estar en la casa de Dios en esta tarde. Hay tantos hermanos alrededor del mundo que no se pueden reunir como nosotros. Hay tantos hermanos alrededor del mundo que están sufriendo una persecución salvaje. Esa es la palabra. Y nosotros tenemos la dicha y la bendición de estar hoy reunidos adorando al Señor unánimes. Tenemos la dicha, iglesia, tenemos la gran bendición y tenemos el privilegio de estar hoy unidos, adorando al Padre, amén. Aproveche. Lo decía a unos amigos en mi trabajo, aprovecha el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Aprovecha, porque va a llegar el día, dice la palabra, que no nos vamos a poder reunir. Pero gloria a Dios que ese día no ha llegado y estamos hoy acá. Y si usted hoy trae problemas, angustia, preocupación, el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de tu vida, de mi vida y de cada hijo de Él, porque Él es Dios. Porque Él es Dios, Él es tu Dios y tú eres su hijo. Amén. Aleluya. En esta tarde quiero compartir con ustedes una pequeña meditación. Le he puesto edificando tu casa espiritual sobre la roca. Y nos vamos a Mateo capítulo 7, del 24 al 28. Si usted tiene la Reina Valera, el epígrafe o el titulito que está arriba se llama Los dos cimientos. Amén. ¿Lo tienen? Leo para ustedes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, a un hombre no prudente, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande, ¿qué iglesia? ¿Qué dice? Su ruina. Amén. La durabilidad de una casa o de un edificio depende de los materiales que usamos. Amén. Para la construcción de la casa, ya sea madera, ya sea block, ya sea ladrillo. Pero depende de los materiales que tú uses para construir tu casa. Si tú usas material inferior, tu casa no va a aguantar.
En Centroamérica y en México, claro, en México, Centroamérica, se acostumbra a construir la casa de block, ¿verdad? Se levantan las paredes de block y se le echa cemento de manera que quede firme, pero antes se le pone una base, un fundamento, amén. Hay tres cosas importantes para la construcción de una casa: los materiales que tú necesitas, el conocimiento para la construcción y el fundamento. Tú puedes usar materiales buenos, tú puedes usar materiales de primera clase para la durabilidad de la casa la cual tú estás esperando. Pero si tú usas los buenos materiales, pero si contratas a alguien que no tiene la habilidad para construir la casa, no tiene la experiencia para construir ese building, esa casa, se va a caer. De igual forma, si tú contratas a alguien que tenga la experiencia, los años de haber sido constructor de casas, pero si compras los materiales inadecuados o materiales inferiores, ¿qué pasa? De nada vale. Igual la casa se cae. Amén. Tuvimos la oportunidad hace tal vez 2 o 3 años de construir en dos muros en mi casa, 2 jardineras se le llaman, 2 muritos para que mi esposa quería construir 2 muritos, uno en cada lado, y sembrar plantas. Entonces todo estaba bien. Entonces me dice: Sammy, vete a Home Depot y vamos a ver de qué vamos a hacer estos 2 muros, estas 2, how do you say in English, flower bed, right? Entonces me voy a Home Depot a comprar lo mejor, los bloques, compré. Pero antes de eso, pregunto yo a la persona que yo contraté: mira, necesitamos construir dos muritos para jardín acá. ¿Qué se necesita? Y me dice: yo no sabía, hermano, yo no sabía cómo hacer un muro. En mi vida yo no sabía. Y me dice: anda a comprar arena y bloques. Eso fue lo que compré. Arena, pero una arena que venden en Home Depot que es como blanca, como de río, algo así. Entonces llega el hombre y levanta el muro y se miraba lo más bonito. Mi esposa emocionada, yo emocionada, qué bonito, ya vamos a tener los jardines de la casa del frente bien bonito, ¿verdad? Todo estaba bien, hermano. Y me acuerdo que nos fuimos para la iglesia a la cual íbamos antes, y se vino un tremendo aguacero que cuando llegamos a la casa estaba el muro en el suelo. El agua, ¿qué hizo? Lavó el fundamento, la arena y los materiales buenos que se usaron sobre ese fundamento se cayó. Entonces, todo se vino abajo. Porque y él me dijo: comprar arena, yo compré arena. Y un amigo mío que sabe me dice: ¿por qué compras esta arena? Y porque él me dijo que compró, no, deberías de comprar grava. La grava, ¿verdad? Es la piedrita blanquita. Se le echa grava a la base, se le echa un poquito de concreto y eso amarra. Y pones encima los bloques.
y lo terminamos haciendo mi familia, Susan, mis 2 hijos y yo. Terminé con la espalda, pero lo hicimos, ahí está. De igual forma, así es la vida espiritual de nosotros. De igual manera, nuestra vida espiritual es lo mismo. Es lo mismo. El material que usted use para su edificación depende. Para el material que tú uses para la edificación de tu casa espiritual va a depender si la tormenta te va a tirar o no. Si tú construyes tu casa espiritual con materiales inferiores, va a venir la tentación, va a venir la prueba, va a venir los problemas que no van a parar. Iglesia, estamos en un mundo que no es de nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Estamos en territorio del enemigo. Y mientras estemos en esta carne, siempre van a venir problemas y las adversidades a nuestras vidas. Y si no construimos nuestra casa con los materiales adecuados, vamos a caer. En el transcurso de mi vida en Costa Rica, he visto amigos que se han apartado de las cosas de Dios. Actualmente tengo unos amigos que se han apartado, no quieren volver a las cosas de Dios. Y a veces tengo la oportunidad de hablar con ellos. No, después. Y yo digo, ¿será que ellos usaron materiales buenos para su construcción antes, pero ahora están usando materiales inferiores para su vida espiritual que no están funcionando? Es igual. Los materiales inferiores que usted use para tu vida te va a llevar al fracaso. Al fracaso. Los materiales inferiores que el diablo te ofrece, le ofrece a la iglesia para construir, siempre van a ser los fáciles. El egoísmo, la envidia, los chismes, la división, materiales que el enemigo va a ponerte para que edifiques tu iglesia. Todo lo que va en contra del propósito de Dios, el enemigo lo va a usar para ponerte a ti o a la iglesia a construir su building, su casa, con materiales inferiores. El odio, la envidia, el rencor, la falta de perdón, los chismes, la mala palabrería, el rencor, la división, problemas en tu familia, la envidia. Iglesia, y eso es día a día. Día a día. La combinación perfecta para una construcción de una casa es buenos materiales, y un buen fundamento que es la palabra de Dios. Amén. Si tú empiezas a edificar tu casa en este 2021, que deberíamos de empezar a edificar nuestra casa con un buen fundamento que está en la palabra. La palabra es el fundamento que Dios nos dejó para edificar nuestra casa, para que empezamos a utilizar materiales de valor, materiales de peso que están en la roca, que es Cristo, a través de su Santo Espíritu. Amén. Si tú no tomas en cuenta al Espíritu Santo en la confección, en la estructura, en la edificación de tu casa se va a construir, pero en la mentira. Tu casa se va a construir
en la falsedad y vas a caer. Vas a caer. Porque no está en la fundación que es Cristo. No es la fundación que el Señor nos ofrece. Yo soy la roca, dice el Señor. Yo soy tu fundación. Empieza a edificar en mí tu casa. Si tu casa no se edifica en mi palabra, dice el Señor, si tu casa no crece, no va ampliándose, si tus estacas no se van ampliando como el Señor quiere a través de su palabra, ¿cómo vamos a tener las fuerzas, la fortaleza para aguantar la tempestad? Y la tempestad viene, iglesia. El día malo va a venir. Querramos o no querramos. El día malo viene. Y es tan importante para la iglesia de Cristo empezar a fundamentar tu casa en la palabra. En la palabra. Día a día, nuestra casa tiene que ser llena de la palabra. Tal vez tú empezaste a levantar tu casa, tu vida espiritual. Tal vez tú empezaste a edificar tu casa. Pero si tu fundamento no está en la palabra, si tu fundamento, iglesia, no está conforme dice las escrituras, de nada vale. De nada vale. Porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es vida. Y un cristiano que la fundación no es la palabra, es un cristiano que siempre va a andar derrotado. Amén. Un cristiano que si no se funda, el fundamento no es la palabra de Cristo, va a andar en derrota siempre. Y te lo vas a encontrar en el camino. Yo me he encontrado, hermano, siempre derrotados, tristes, deprimidos. Van a la iglesia y salen igual, salen peor. Terminan diciendo, ya no voy a ir porque no me hace nada. Y le echan la culpa a la iglesia, al pastor, a los líderes, que el líder me hizo, que no me vio bien, porque su fundamento no es la palabra. Los materiales que están ocupando no están basados en la palabra de Dios. Y iglesia, Cristo viene. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Nunca en los últimos 2000 años se ha visto lo que se está viendo ahora. Sí, usted me puede decir, sí, siempre han habido terremotos, guerras, pleitos, contiendas. Sí, claro, pero nunca de esta magnitud. Y es tiempo de que fundemos nuestra vida en la palabra de Dios, que ese sea nuestro fundamento. Tú no tienes que andar mendigando bendiciones del hermano, iglesia. No mendigues bendiciones de tu hermano. No vivas de las bendiciones del hermano. Vive tu propio presente. Edifica tu iglesia. Edifica tu casa en la palabra. Yo me acuerdo de unos hermanos cuando estábamos trabajando en Costa Rica con jóvenes. Y decía, es que yo quiero ser como fulano de tal. Mira cómo ora. Y yo siempre he sido como, no. Y yo, Señor, cámbiame porque a mí me decían rebelde, hermano. A mí me decían, ay, ahí viene Sammy. Ese Sammy siempre lleva la contraria a todo. Ese Sammy siempre, mejor no lo invitemos porque yo le decía, yo no quiero ser como tú. Vamos a orar como, no, yo no quiero orar como tú. Yo quiero vivir mi propia experiencia con mi Señor. Yo siempre he sido diferente, hermanos. Un día leí un libro que me llamó mucho la atención. Y me identifiqué con el libro. Lo leí como 2, 3 veces. El título es
Tú naciste original, no mueras como una copia. Aleluya. Y yo digo, Señor, yo quiero ser original, pero en ti. Yo quiero ser original en ti. Yo no necesito copiar a nadie. Yo quiero copiar al maestro de maestros. Amén. Y este amigo mío decía, vamos a mí, es que y en la iglesia del Señor hay de todo. En cualquier iglesia que tú vayas, hay de todo. No hay iglesia perfecta, porque si la hay, tú entras o yo entro, la echamos a perder, porque somos imperfectos. Amén. En la iglesia de Dios hay de todo, hermano. Pero la diferencia es que si tú y yo construimos nuestro fundamento en Cristo, eso va a marcar la diferencia. Porque cuando tú empiezas a crear tu casa en la presencia de Dios, en el fundamento de Cristo, entonces viene la unción, entonces la unción va a estar en tu vida, entonces vas a brillar, entonces vas a contaminar a los demás, porque la unción del Santo está en ti. La unción del Santo está en ti, iglesia. Entonces eso va a marcar la diferencia en ti. Donde tú camines, va a ir la autoridad de Cristo contigo. Sí, y van a venir problemas, y van a venir angustias, y van a venir todo lo que tú quieras. Pero como tienes la unción del Santo en ti, porque estás construyendo tu casa en la roca que es Cristo, Él te va a dar la salida. Tus oídos van a ser atentos al Espíritu Santo. Tus oídos van a estar audibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces sí vamos a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque estamos caminando, estamos edificando nuestra casa en la roca. Amén. Aleluya, hermano. Yo entiendo. Yo le digo, Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame, porque si no edifico mi casa en ti, mi casa va a caer. Y estamos en tiempos difíciles, iglesia. Estamos en tiempos de herejía en la iglesia de Cristo. Estamos en tiempos de la apostasía dentro de la iglesia. La iglesia de Dios está viviendo tiempos difíciles y vienen. Sí, el Señor va a traer algo bueno. Claro que sí, yo creo eso. El Señor es un Dios que renueva cada día a su pueblo. El Señor es un Dios que renueva, que nos restaura, que nos transforma, que nos sana, que nos cambia día a día. Si estamos construyendo nuestra casa en la roca que es Él, amén. Tú nunca vas a ser restaurado y cambiado si no construyes tu casa en la roca que es Cristo. Él quiere, por eso dice la palabra en Filipenses, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Si yo no me acerco a Cristo y empiezo a edificar mi casa con los materiales que Él me da, como son la fe, como son la santidad, como son una búsqueda de la palabra de Dios, como son el diezmo, las ofrendas, como son evangelizar, compartir de la palabra de Dios con aquel que no tiene a Cristo, una vida santificada a Cristo. Tratar la forma y no materiales tan baratos, tan vulgares, tan inferiores como los que dije anteriormente. El chisme, las malas palabras y todo eso, la pornografía, la lascivia. Hermano, la iglesia, los jóvenes están siendo tan atacados con eso que nosotros los padres tenemos que ponernos en la brecha. Si tú estás construyendo tu casa sobre la roca, agarra a tu hijo, a tu hija, tu familia y construye en él. Dile, hijito, hijita, vamos a construir nuestra casa, tu casa, sobre la roca que es Cristo. Tráelo contigo, métete a orar con él, construye en él, para que él en un futuro crezca y sienta la necesidad de edificar su casa
a temprana edad en Cristo. Amén. Es tan necesario, iglesia. Es tan necesario. Es una necesidad que nuestra casa sea edificada en la roca. Por eso Jesús, después de las aventuranzas, tira un warning, tira una alerta o un aviso que dice: este aviso es para que lo uses para la eternidad. Edifica tu casa. Todo aquel que oye, y es una diferencia entre oír y escuchar. Entre oír y escuchar. A veces mi esposa me dice: Sammy, y yo estoy haciendo otra cosa, y yo, sí, ¿qué pasó? Y yo sigo haciendo lo mío, pero mírame. Pero yo no te escucho con los ojos, yo te escucho con los oídos. Lo que ella me está queriendo decir es: ponga atención a lo que te voy a decir. Ponga atención a lo que te voy a decir. Entonces Jesús está diciendo: pongan atención. No solamente oigan, escuchen. Porque los que le voy a decir es para la eternidad. Amén. Los materiales que el Señor nos da para nuestra construcción, o mejor dicho, los materiales que el Señor nos recomienda para que edifiquemos nuestra casa, para que perdure para la eternidad: humildad, mansedumbre, misericordia, la pureza. Estos materiales son de calidad. Vivir en esto, hacerlo nuestro, porque de por sí, querramos o no querramos, el evangelio es un estilo de vida. El evangelio no es solo hoy me levanté y voy a orar y el día siguiente no. El evangelio no es hoy no quiero ir a la iglesia, qué pereza. El evangelio es un estilo de vida. Y como repito, iglesia, no estamos, o mejor dicho, es tiempo de ser la iglesia de Cristo. No es tiempo de ser a jugar de iglesita. En estos últimos tiempos la iglesia tiene que fundamentarse en la palabra. Es tiempo, y el Señor cuando me dio esto, Él habló tan fuerte en mi corazón y Él me decía: que tu fundamento sea en mí. Si no pones tu fundamento en mí, de nada sirve que prediques. Palabra dura. Si tú no pasas en mi palabra, ¿cómo vas a enseñar lo que no tienes? Gloria a Dios por eso. Esta pandemia, iglesia, hablaba con unos amigos pastores, y llegamos a la conclusión que esta pandemia ha servido para revelar quién es quién. Muchos se han alejado de la presencia de Dios, muchos se han alejado de la iglesia. Conozco amigos que le tienen más. No, yo entiendo, iglesia, que hay que tener cuidado. Todas las medidas sanitarias que tú puedes tener en tu trabajo cuando vienes a la iglesia, claro que sí. Hay que tomar medidas sanitarias con respecto a lo que está pasando. Pero de ahí a que tú vivas bajo un temor nocivo, enfermizo, eso no está bien. Discúlpenme, yo respeto
la decisión de cada persona, y lo que me están viendo a distancia, igual te respeto, te amo en el amor de Cristo. Le dan más poder a un virus que al mismo nombre de Cristo. Y he conversado con amigos que tienen llamado, son llamados al ministerio, tienen un corazón lindo para el ministerio, pero están encerrados. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Gloria a Dios por eso, ahí se respeta. Y tú, me preguntan a mí, ¿tú vas a levantar un ministerio en mera pandemia? Y yo, pues sí. Esa es mi pasión, iglesia. Dios me llamó. Con pandemia o sin pandemia somos de Cristo, amén. Con pandemia o sin pandemia somos del Señor. Dios te bendice con pandemia o sin pandemia. La voluntad del Padre es bendecirte. Con o sin. Con trabajo o sin trabajo, Él te provee. Yo no puedo poner una pandemia sobre el nombre de mi Señor. El nombre de mi Cristo es más poderoso que cualquier nombre, iglesia. Amén. Jesús nos persuade en rechazar materiales superinferiores que nos van a llevar al fracaso. Cuando ponemos nuestra fe, el conocimiento y el corazón en la palabra de Dios, hemos de ser edificados. La razón que muchos caen es por lo mismo. Sin juzgar, Dios me libre, pero tú y yo hemos visto. Y hay algo que me llama la atención de este pasaje, es que Jesús dice 2 casas. Él no dijo si un tamaño era más grande que la otra, él dijo 2 casas iguales. ¿Ok? Dice, el mismo tamaño tenían las 2 casas, porque si hubiera sido diferente Jesús lo hubiera dicho, amén. Los materiales que usó fueron los mismos. Ningún material es mejor que el otro, según las escrituras, pienso que eran lo mismo. La estructura fue la misma forma, porque Jesús no dijo, si fuera sido diferente, él le hubiera dicho, una casa más grande que la otra, o los materiales fueron más buenos que los otros. Fue lo mismo. Es el fundamento. Jesús habló de un hombre prudente y un hombre necio, según las escrituras. Pero cuando el Señor habla de un hombre prudente, está hablando de un hombre sabio, y no sabio que fue a la universidad, no, es parte. Un hombre prudente, conforme a las escrituras, es un hombre que reconoce que si no hay un fundamento de acuerdo a la palabra de Dios, se vuelve un hombre necio. Un hombre prudente aquí se está refiriendo a un hombre que escucha la voz del Señor y la hace lo que Él dice. Eso se está refiriendo. El insensato es el hombre que Dios lo está diciendo, es tiempo de que vuelvas a edificar tu casa en mí. Es tiempo, y esto son las personas que están un pie allá y un pie aquí, y no escuchan el llamado del Señor. Por eso cuando viene la tormenta, las inclemencias del tiempo, siempre andan necesitados. ¿Les ha pasado que cuando
Y a mí me pasa en mi trabajo. La semana pasada he pasado por pruebas. La semana pasada fue una semana de pruebas. Estuve bajo ataque toda la semana, en mi trabajo, en todo lado. Y gloria a Dios por eso, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Si no hay pruebas, tú no puedes crecer. Si no hay pruebas, tú no puedes madurar en el Señor. Entonces, hasta cierto punto, las pruebas son buenas. Y tenemos la esperanza que el Señor no te dé una prueba que no puedas soportar. Eso dice la palabra de Dios. Y como estuve unas pruebas terribles la semana pasada, y se me acerca un muchacho y me dice, tú eres pastor, mírate. Porque él quería que yo le diera dinero para algo que quería comer. Y le digo, no confundas, en Costa Rica decimos, no confundas la gordura con hinchazón. Una cosa es diferente a la otra. Si tú me pides a mí porque no tienes, con mucho gusto, te colaboro. Pero no me vengas a señalar, no me vengas a levantar falsos, no me vengas con esta manipulación satánica a mí. No te enojes, Sammy, no estoy enojado, simplemente te estoy hablando con la verdad. Y ya cambió el tema, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si no sacáramos el tiempo para la palabra? ¿Quién sabe qué hubiera? En otro tiempo, hermano, cuando era soltero, era muy explosivo. Pero el Señor es bueno porque Él nos lleva en proceso en proceso. La estructura de nuestra casa tiene que ser construida en la palabra, iglesia. Y termino con esto. El tamaño de tu casa espiritual se va a notar a la medida de tu crecimiento espiritual. El tamaño de tu casa se va a notar a la medida de tu crecimiento espiritual, de cómo tú y yo pasamos tiempo en la palabra, a la medida de cuánto edificamos sobre el fundamento de la roca. Tu crecimiento espiritual se va a notar a la medida de cómo tú y yo pasamos tiempo con el Señor. Tu crecimiento espiritual se va a notar cuando vengan los problemas, y van a venir. Cómo el Espíritu Santo te va a dar a ti la dirección de cómo caminar, de cómo afrontar, de cómo Él te va a dar la salida. El problema de muchos es que no creen que Dios no escucha. Un día se me acercó un joven y me dice, es que el problema es que yo soy como soy, yo no cambio, Dios no me quiere cambiar, así soy yo y punto, se acabó. Yo, ese es tu problema, no el mío. Sí, te dije que mi problema es a mí. Te equivocas. Dios me cambió a mí, puedo cambiar a cualquier persona. Dios todavía remueve piedras, iglesia. Dios todavía hace milagros. El tamaño de tu casa espiritual se va a notar a la medida de tu crecimiento espiritual, a la medida de tu oración, ayuno, a la medida de cómo tú compartes el evangelio a otras personas, del testimonio que estamos dando donde estemos, y de una vida íntegra. Amén. El tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu fe
Si la medida de fe que Dios te ha dado a ti no la activas conforme Dios quiere que la actives, a desarrollar esa fe. Amén. El tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. En otras palabras, yo puedo decir, dime el tamaño de tu sueño y te digo el tamaño de tu Dios. Amén. Es necesario, iglesia, empezar a edificar sobre la roca. Es necesario empezar a guiar a nuestra familia a edificar en la roca. Aunque no quieran, pero es necesario que tú y yo seamos edificados o permitir que el Señor nos edifique en Él. Amén. Cierren sus ojos en esta tarde.